Es ideal para ti, soltó una risita como una bruja, con una voz aguda y malévola. Cuando tomé el asiento asignado, había una silla plegable oxidada y una mesa de madera negra cubierta de moho. Parecía un basurero por las numerosas bolsas de basura y las pilas de revistas viejas que estaban presentes. Todavía parecía creer que yo era pobre. Ahora sabía por qué ella me había insistido en que fuera a la reunión. Quería darme una falsa sensación de seguridad para poder burlarse de mí como solía hacerlo. Dije, el arrepentimiento siempre llega demasiado tarde, y decidí abandonar el lugar. Estaba más allá de su comprensión la enorme desgracia y desesperación que pronto le sobrevendría. Mi nombre es John Brown, tengo 45 años y soy soltero. Mi vida es satisfactoria, ya que gano un salario respetable y tengo un trabajo ajetreado pero agradable. Crecí en un hogar monoparental y tuve una infancia bastante pobre después de perder a mi padre por una enfermedad cuando tenía 5 años. Usaba los zapatos hasta que estaban completamente gastados y no podía permitirme ropa nueva. Cuando entré en la escuela primaria, incluso mis materiales escolares me los dio otra persona. A pesar de esto, mis compañeros de clase siempre fueron amables conmigo y nunca se burlaron de mí durante la secundaria. Esa amistad persistió. Incluso creí que esos tiempos felices nunca terminarían. Pero decidí empezar a trabajar mientras mis amigos, inevitablemente, se iban a la universidad. Después de enfermar, mi madre no pudo seguir trabajando. Desafié su consejo de ir a la universidad y me uní a la fuerza laboral antes que nadie. Fui contratado por una fábrica cercana para clasificar piezas después de graduarme. Después de eso, tuve un par de cambios de trabajo hasta llegar a mi puesto actual. No tengo familia sobreviviente, ya que mi madre murió cuando yo tenía 20 años. Había asumido que ser soltero no sería demasiado difícil. Entonces, un día recibí una llamada en mi teléfono móvil. Era de Ryan Smith, un amigo mío de la secundaria. John, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Sonreí al reconocer la voz de un viejo amigo. Sí, ha pasado mucho tiempo. La última vez que nos vimos fue en tu boda, ¿correcto? Así es. Aprecio que vinieras entonces. ¿Cómo va el trabajo? ¿Va todo bien? Bueno, todo va bien. Fui transportado en el tiempo a mis días de secundaria al hablar con un viejo amigo. ¿Y qué tal hoy? De hecho, nos vamos a reunir de nuevo el mes que viene. Yo soy el coordinador. Supongo que vienes. No lo sé. Recordé un incidente realmente desagradable y terrible mientras hablaba con Ryan. ¿Qué pasa? ¿Está relacionado con Emily? Sí. Emily Johnson era una compañera de clase que me acosaba constantemente. Era la hija del presidente de Industrias Johnson, la empresa más grande de la ciudad, y provenía de una familia muy rica. Para ella, alguien como yo, que parecía la viva imagen de la pobreza, era el objetivo perfecto. Se burlaba de mi apariencia, mis pertenencias, mi ropa y, a veces, incluso de mi madre. Un día en el aula, dijo, «Oigan todos, miren el estuche de lápices de John, es de tela. ¿De dónde sacaste algo tan anticuado? Es increíble. Devuélvemelo. Es un recuerdo de mi padre». ¿De verdad? ¿Ni siquiera puedes permitirte un estuche nuevo? A tu madre no le debes importar mucho. Si fuera mi madre, nunca me dejaría llevar algo tan sucio. Quizás no te quieren mucho. Las palabras de Emily hicieron que las otras chicas estallaran en carcajadas. No pude decir nada y solo me mordí el labio. Luego, tomó mi estuche y lo tiró a la basura para herirme aún más. Mi padre dice que ser pobre es una prueba de no esforzarse lo suficiente. Estoy segura de que tu madre tampoco se esfuerza. Dicen que ese tipo de cosas se pueden transmitir a los hijos. Sabía mejor que nadie lo mucho que trabajaba mi madre. No podía soportar que insultara a mi madre y perdí el control, levantando el puño. Detente, John. Si reaccionas, le estás haciendo el juego. Justo a tiempo, Ryan intervino para detenerme. Los padres de Emily eran presidentes de la Asociación de Padres y Maestros y tenían influencia en la junta escolar. Ryan sabía que si hacía alguna estupidez aquí, solo me pondría en desventaja. Aunque era frustrante, tuve que guardar mi puño en el bolsillo. Al ver que no la golpearía,
Emily solo intensificó su comportamiento, y seguí siendo su objetivo hasta la graduación. Afortunadamente, todos los demás, excepto Emily y su grupo, me trataron normalmente como a un amigo, lo cual fue mi único alivio. Recuerdos desagradables pasaron por mi mente, y hubo un momento de silencio entre Ryan y yo. Escuché que Emily se fue al extranjero a estudiar hace un tiempo, así que puede que no asista. No puedo estar seguro, pero ven. ¿Quieres ver a todos, verdad? Las palabras de Ryan me oprimieron el pecho. Por mucho que esperaba ver a viejos amigos, sinceramente no quería enfrentarme a alguien que dejó una marca tan amarga en mi pasado. Lo siento, pero necesito un poco más de tiempo para pensarlo. Entendido. No te presionaré, pero espero una respuesta positiva. Gracias por invitarme, Ryan. Le di las gracias y colgué el teléfono. Estaba dividido entre querer ver a viejos amigos y no querer ver a Emily, lo que dificultaba la decisión. Un día, de camino a casa después de una auditoría, estaba empapado en sudor después de caminar con un clima de 32 grados, así que decidí tomar un descanso en una cafetería de la calle. Me senté y pedí un café helado. Mientras esperaba, la persona sentada frente a mí habló. Ion. Era Emily, alguien a quien nunca podría olvidar. Por un momento, me quedé helado y rápidamente aparté la vista de ella. Los recuerdos de sus diversos acosos inundaron mi mente, trayendo emociones indescriptibles. Oh, hola. Mucho tiempo sin verte. ¡Qué coincidencia! Logré articular una respuesta, y de repente Emily comenzó a disculparse conmigo. Realmente lamento lo que hice en aquel entonces. De verdad me siento terrible por ello. Su repentina disculpa me tomó por sorpresa. Nunca esperé que se disculpara después de 30 años en un lugar así. Hice cosas realmente horribles. Quería disculparme contigo durante mucho tiempo, pero no encontraba el valor. Y ahora está la próxima reunión. Me preocupaba que no vinieras por mi culpa. Las lágrimas brotaron en los ojos de Emily. Parecía genuinamente arrepentida. Estuve estudiando en Francia hasta hace poco. Hice trabajo voluntario allí y tuve muchas experiencias diferentes. Fue entonces cuando empecé a pensar en ti, Ion. ¿En mí? Sí. De repente me di cuenta de mis errores pasados y me sentí avergonzada. Entonces supe que tenía que disculparme, incluso si no me perdonabas. Así que volví. No podía creer que hubiera regresado para disculparse conmigo después de todo este tiempo. No podía negarme a perdonarla. Está bien ahora. Fue hace 30 años. Cuando dije eso, el rostro de Emily se iluminó. ¿De verdad? ¿Me perdonarás? Sí, si te sientes mal y te disculpas, no te guardaré rencor. Gracias a Dios. Eres tan amable, Ion. No puedo creer que tratara a alguien como tú tan mal. Emily dijo esto mientras hablaba conmigo usando gestos animados. Sus reacciones exageradas, casi como las de una actriz de teatro, me hicieron sonreír un poco. Pero es realmente una coincidencia encontrarte aquí. ¿Vives cerca, Ion? No, solo pasé por trabajo. Ya veo. Yo todavía vivo en casa. Me di cuenta de que esta área estaba cerca de mi ciudad natal. No había vuelto en mucho tiempo, así que no pensé mucho en ello. Oh, tengo que irme. Asegúrate de venir a la reunión. Estoy deseando que llegue. Sí, nos vemos entonces. Con eso, Emily salió de la cafetería. Aunque había envejecido, Emily no tenía nada del veneno que solía tener e irradiaba una atmósfera amable. La gente realmente cambia, murmuré para mí mismo e inmediatamente contacté a Ryan para confirmar mi asistencia a la reunión. Y entonces llegó el día de la reunión. Me encontré con Ryan en la estación y nos dirigimos juntos al lugar. No se supone que debes estar allí temprano ya que eres el organizador. Está bien, les pedí a los demás que se encargaran de la preparación para poder hablar contigo. Ryan y yo caminamos por el carril de los recuerdos mientras nos dirigíamos al lugar. Por el camino, le conté sobre mi encuentro con Emily. Vaya, no puedo creer que Emily dijera eso. Pasaron muchas cosas, pero decidí dejarlo todo atrás. Así que disfrutemos de hoy. Sin embargo, tan pronto como llegamos al lugar,
Ryan pareció perplejo. Qué extraño. La decoración no coincide con lo que discutimos. El lugar estaba adornado con manteles de color rosa chillón, un número abrumador de coronas de flores que parecían pertenecer a la inauguración de una tienda y grandes figuras de osos de peluche. La decoración no encajaba en absoluto con el ambiente elegante del hotel. Tiene un ambiente único, eso es seguro. Ryan se enfrentó inmediatamente a otro organizador para averiguar qué estaba pasando. Entonces, uno de los organizadores, Michael Jones, habló. En realidad, Emily dijo de repente que quería encargarse de la decoración como organizadora. Dijo que cubriría el costo, así que la dejamos hacerlo. Nunca pensé que saldría así, pero como lo hizo ella, no podemos quejarnos realmente. Michael dijo esto con una sonrisa forzada, esforzándose por defender a Emily. Recordé que Emily era la hija del presidente de Industrias Johnson, la empresa más grande de la ciudad. También recordé que Michael trabajaba para un subcontratista de Industrias Johnson. Tuve un mal presentimiento e intercambié miradas con Ryan. Entonces, una voz fuerte vino desde el fondo del lugar. Te he estado esperando, Ion. Preparé un asiento especial solo para ti. Ven rápido. Emily, que ya estaba bebiendo, apareció con la cara sonrojada por el alcohol. A diferencia de la última vez, tenía una mirada mezquina y los mismos ojos maliciosos que en la secundaria. Varios compañeros de clase a su alrededor me dieron sonrisas incómodas. El asiento especial estaba preparado en el rincón más alejado del lugar. Vamos, siéntate sin dudarlo. Es más elegante que la mesa de tu casa pobre, ¿verdad? Emily se rió a carcajadas y algunas personas forzaron sonrisas. Te queda perfecto. Cuando me senté en el asiento designado, se rió con una voz aguda y maliciosa como una bruja. La mesa en el asiento designado era de madera y negra, con moho, acompañada de una silla plegable oxidada. También había varias bolsas de basura y pilas de revistas viejas alrededor, haciendo que pareciera un basurero. Esto le queda perfecto a una persona pobre como tú. Estoy tan contenta de haber insistido en que vinieras. Esto es divertidísimo. Todavía parecía pensar que yo era pobre. Ahora entendía por qué insistió en que asistiera a la reunión. Quería atraerme a una falsa sensación de seguridad y luego burlarse de mí como solía hacerlo. Tuve que reprimir la risa ante lo ridícula que se veía, completamente inconsciente de en quién me había convertido. Mientras pensaba en cómo explicar y sorprenderla, se me ocurrió una idea. El arrepentimiento siempre llega demasiado tarde, dije y decidí abandonar el lugar. No podía imaginar la inmensa desgracia y desesperación que pronto le sobrevendría. Le dije a Ryan que me iba y me dirigí a la salida. Ryan estaba furioso con el comportamiento de Emily, pero como organizador, no podía abandonar el evento. ¿Por qué tuvo que salir así? Lo siento, Ion. Es mi culpa por no haber manejado esto mejor. No dejes que te arruine la noche. Disfrutemos solo nosotros. Aunque aprecié las palabras de Ryan, no podía quedarme. Estaba asqueado de mí mismo por no haber cuestionado su disculpa desde el principio y solo quería irme. No es tu culpa. No te preocupes por eso. Es sorprendente cuánta influencia todavía tiene Industrias Johnson. Tuve la sensación, por las reacciones a su alrededor, de que muchos de nuestros compañeros de clase todavía vivían en la ciudad y se beneficiaban de Industrias Johnson. Si se oponían a ella, sus propias vidas podrían estar en peligro. Debido a ese miedo, nadie se atrevía a enfrentarla. Mostraba cuán influyente era la empresa. Mientras hablaba con Ryan, la voz fuerte de Emily resonó para que todos la oyeran. La gente pobre es tan patética. ¿No están todos de acuerdo? Ya no reconocía su voz como algo más que ruido y la observaba con una mirada fría desde la distancia. La bajaré de su pedestal muy pronto, ese pensamiento pasó por mi mente. Ryan, lo siento, pero acabo de recordar algo de trabajo que necesito hacer. Nos vemos luego. Incluso en domingo, eso es duro. Cuídate. Inmediatamente me subí a un taxi y volví a la oficina. La tarifa del taxi me costó $100, pero no tenía la energía para tomar el tren. Empecé a trabajar solo en la oficina vacía. Tenía una reunión de negocios importante que involucraba $10 millones al día siguiente, así que necesitaba prepararme. Mientras revisaba los documentos, no podía esperar a mañana.
Al día siguiente, me dirigí a la reunión. Normalmente, iría un representante de ventas, pero decidí ir solo en el último minuto. Llegué al lugar de la reunión, Industrias Johnson. Cuando di mi nombre en la recepción, fui recibido calurosamente por el presidente, Robert Johnson. Hola, Ion. Es un honor que el propio presidente venga a esta reunión. Me gustaría ir directamente al grano y ser breve. Mi respuesta contundente desconcertó a Robert. Debió preguntarse por qué estaba tan frío cuando estábamos a punto de discutir un acuerdo de $10 millones. Una vez que estuvimos en la oficina del presidente, fui directo al grano. El trato está cancelado. ¿Qué? Parecía bastante desconcertado por mi repentina declaración. Por supuesto, ese sería el caso. Incluso para Industrias Johnson, no querrían dejar pasar un acuerdo de $10 millones tan fácilmente. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué un cambio tan repentino? Lo siento, pero encontramos una empresa que ofrecía mejores condiciones. Hemos decidido ir con ellos. Espere, no puede simplemente soltarnos esto de la nada. Cancelar el trato de esta manera es increíblemente poco profesional. Tal como pensaba, Robert tenía mal genio. Era conocido por adular a las personas en posiciones más altas, pero ser arrogante con los empleados y subcontratistas. Incluso había rumores de que usaría cualquier medio necesario para salirse con la suya si las cosas no salían como él quería. Su empresa está bien arraigada en la comunidad local, ¿no es así? Estoy seguro de que la gente de por aquí se beneficia enormemente de su presencia. Por supuesto que sí. Nuestras ventas anuales son de $10 millones, las más altas de la zona. Sin embargo, nuestra empresa tiene como objetivo expandirse globalmente. Nuestra política es aumentar los tratos con empresas que tienen una perspectiva más amplia en lugar de aquellas que solo operan localmente. Al escuchar esto, Robert pareció tener una idea y dijo, en ese caso, mi hija Emily es nuestra secretaria. Es muy talentosa y estudió en Francia. Es la era de la globalización, ya sabe. Emily, ven aquí. Llamó a la oficina de la secretaria, junto a la del presidente. Emily apareció, con aspecto bastante molesto. Papá, ¿qué pasa? Estoy ocupada haciéndome las uñas. Vamos, Emily, preséntate. Sabes hablar francés, ¿verdad? Todo se trata de la globalización. ¿Qué? ¿Qué es eso? Solo hablo inglés. ¿Y qué es la globalización? ¿Es un nuevo artista? Robert se puso pálido ante la respuesta de Emily. Emily todavía estaba mirando sus uñas mientras hablaba con Robert, así que aún no me había notado. Emily, ¿cómo pudiste? ¿Cuál es el problema, papá? ¿Por qué estás tan alterado? Después de descartar las palabras de Robert, finalmente me notó y me dedicó una sonrisa maliciosa. Ion, ¿qué haces aquí? ¿Estás aquí para pedirle a mi padre un trabajo porque eres pobre? Lo siento, pero no contratamos a gente pobre. Parecía que Emily todavía no se había dado cuenta de lo equivocada que estaba. Robert estaba completamente exasperado por el comportamiento de Emily. Ignorando esto, continué, gracias por lo de ayer. Hoy estoy aquí para cancelar el acuerdo de $10 millones. ¿Qué? ¿$10 millones? ¿De qué estás hablando? Como presidente, estoy aquí para decirte que no firmaremos el contrato. Fue mi inglés demasiado difícil de entender. Mientras decía esto con una sonrisa, Emily se puso roja como un tomate. Entendió que me estaba burlando de ella. Papá, ¿quién es este tipo? Está siendo muy grosero conmigo, la secretaria de la empresa. Entonces, Emily, eres la secretaria, ¿verdad? Cualquier empresa que contrate a alguien como tú como secretaria debe ser de bastante bajo nivel. Me alegro de que no vayamos a hacer un trato. Dije lo que pensaba con calma. Ninguna empresa tiene futuro si nombra secretaria a alguien que ni siquiera sabe el significado de globalización, aunque sea la hija del presidente. Sospechaba que sus estudios en el extranjero eran solo una excusa para ir de fiesta sin estudiar realmente. No seas ridículo. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí aunque seas pobre? Papá, échalo ahora mismo. Emily, este hombre es el presidente de Corporación Brown. No seas grosera.
¿Corporación Brown? Nunca he oído hablar de ella. Suena como una empresa desconocida. Emily continuó mirándome con desprecio, pero con las siguientes palabras aprendería la realidad. El esmalte de uñas que estás usando, la manicura que te estás haciendo, incluso la ropa que llevas, todo fue diseñado y vendido por mi empresa. No seas ridículo. Compré esto directamente de Francia. No se venden en América. Así es. Hicimos que diseñadores franceses los diseñaran y los vendimos en Francia. Puedes comprobarlo tú misma. Emily, al escuchar mis palabras, se quitó inmediatamente la bata y revisó la etiqueta. JB. Podría ser. John Brown. Debió ser inimaginable para ella que la marca que admiraba fuera propiedad de la misma persona que tenía delante. Papá, ¿es Corporación Brown realmente una empresa tan grande? Más grande que la nuestra. Nuestra empresa ni siquiera se le acerca, por mucho que lo intentemos. Deberías disculparte inmediatamente. Robert instó en voz baja a Emily a que se disculpara, tratando de medir mi reacción. Pero no tenía intención de hacer ningún trato, ni siquiera con una disculpa. Las ventas del año pasado fueron de alrededor de $100 millones, creo. ¿$100 millones? Eso es imposible. Emily finalmente se dio cuenta de que la persona a la que despreciaba como pobre estaba muy por encima de ella en la realidad. Esto no puede ser verdad. Era tan pobre que ni siquiera podía comprar un estuche de lápices. Su madre estaba enferma y no fue a la universidad. ¿Cómo podría alguien así empezar una marca en Francia y tener ventas anuales de $100 millones? Era comprensiblemente difícil para ella creerlo. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando la empresa a la que me uní después de la secundaria comenzó a manejar productos de moda además de productos industriales como tornillos y pernos. Fui elegido para ser miembro del departamento recién establecido y comencé a estudiar e investigar intensamente la moda, haciendo sugerencias proactivas que se convirtieron en grandes éxitos. Impulsado por el deseo de estudiar moda más seriamente, dejé mi trabajo a los 28 años y me fui solo a Francia para estudiar el idioma. Mientras asistía a la escuela allí, también aprendí sobre la moda global. Después de regresar a los Estados Unidos, comencé mi propia empresa sin respaldo. El comienzo fue difícil, pero al aprovechar las ventas en línea y las redes sociales, construí constantemente una base de clientes, lo que me llevó a mi éxito actual. El negocio de la marca en Francia también prosperó con la ayuda de amigos que hice durante mis estudios. En cualquier caso, por favor reconsidere y firme el contrato. Se lo ruego. Me niego. Ahora, si me disculpa. Cuando me levanté para irme, Robert se aferró a mí, tratando de detenerme. Por favor, espere. Nuestra empresa está al borde del abismo si cancela el contrato ahora. Eso no era de mi incumbencia. Lo aparté fríamente, y Emily me protestó bruscamente. ¿Cómo puedes tratar así a mi padre? Eres horrible. Te devuelvo esas palabras. Tú eres la horrible. Emily se sorprendió por mi actitud severa. Dejando al padre y a la hija atónitos en la oficina del presidente, salí de la empresa. Una semana después, recibí una llamada en mi teléfono personal de un número desconocido. Oye, la empresa está a punto de quebrar. ¿Qué hiciste? La voz chillona pertenecía a Emily. Debió haber obligado a uno de sus compañeros de clase a darle mi número. No tengo idea de lo que estás hablando. De hecho, me gustaría preguntarte por qué se me culpa de los problemas de la empresa. No te hagas el tonto. Cancelaste ese trato de $10 millones. Por supuesto que es por eso. Mi padre ha estado corriendo como loco desde entonces. Si firmar un contrato o no, es nuestra decisión. Así son los negocios, Emily. No satisfecha con mi respuesta, continuó acusándome. Son solo $10 millones. Simplemente firma el contrato. Me disculparé por lo que pasó antes y podemos darlo por zanjado. ¿No es suficiente? No, gracias. Nunca haré negocios con su empresa de nuevo. Es definitivo. Al darme cuenta de que la conversación no iba a ninguna parte, decidí terminar la llamada. Pero antes de que pudiera, escuché un fuerte espera, al otro lado. Lo siento mucho. Fui demasiado lejos y he estado reflexionando sobre ello.
Solo estaba borracha y me dejé llevar. Lo siento de verdad. Su disculpa entre lágrimas era desesperada, pero no me dejaría engañar por el mismo truco 2 veces. Escuché que aspirabas a ser actriz, Emily. No es de extrañar que seas tan buena intérprete. ¿Qué? Las reacciones exageradas y las escenas de llanto de Emily eran como las de una actriz en el escenario. En realidad, justo después de cancelar el contrato, le pregunté a algunos amigos locales sobre Emily. Resultó que después de graduarse de la universidad, se mudó a Nueva York para seguir una carrera de actriz y se unió a una agencia de talentos. Pero nunca alcanzó la fama. Afortunadamente, su familia tenía los medios económicos, por lo que disfrutó de la vida en la ciudad sin dificultades. Sin embargo, a los 35 años, le aconsejaron que abandonara la actuación y buscara un camino diferente debido a su edad, lo que llevó a su despido de la agencia. Después, perdida e insegura sobre su vida, volvió a depender de la riqueza de su familia y se fue a Francia al estudiar. En lugar de estudiar francés, terminó pasando el tiempo de fiesta en fiesta. Sus padres, hartos, la llamaron de vuelta y le dieron un puesto simbólico como secretaria bajo su supervisión. A los 45 años, convertida en una mujer ignorante y malintencionada, sus padres debían estar desesperados. ¿Por qué dices eso? Me estoy disculpando genuinamente. John, estás siendo cruel. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta actuación? No importa cuánto te disculpes conmigo, tu empresa no se va a salvar. En lugar de perder el tiempo en esto, tal vez deberías ayudar a tu padre. Mientras decía esto con calma, pude ver crecer la frustración de Emily. No te creas tanto solo porque ahora eres un CEO. ¿Qué es eso de $100 millones en ventas anuales? Son solo $100 millones. Bueno, tu empresa es una 10ª parte de ese tamaño. Ya es suficiente. Te arrepentirás de esto. Con esas palabras de despedida, colgó enojada. Emily probablemente estaba furiosa en ese momento. Sintiéndome algo aliviado, volví al trabajo. Unos días después, recibí una llamada de Ryan, quien me contó una noticia impactante. John, ¿viste las noticias? Industrias Johnson está involucrada en un fraude contable. Está en todas las noticias. Sí, lo estoy viendo. Así que finalmente salió a la luz. El fraude contable es cuando una empresa manipula sus estados financieros para que su situación económica parezca mejor de lo que realmente es. Involucrarse en tales prácticas indica que la empresa está llegando a su fin. Ryan pareció sentir algo por mi falta de sorpresa. ¿Tú los denunciaste? De ninguna manera. Los terceros no pueden acceder a los estados financieros. Probablemente fue un trabajo interno. De hecho, el denunciante era un empleado de Industrias Johnson. Pero fui yo quien lo instigó. Michael, que fue uno de los organizadores de la reunión, trabajaba para un subcontratista de Industrias Johnson. Al darme cuenta de esto, lo contacté de inmediato y le pedí que investigara las malas prácticas de Industrias Johnson. Así es como salió a la luz esta información. Michael, siempre el tipo responsable que sirvió como presidente de la clase en la escuela, estaba profundamente molesto por toda la situación. A pesar de soportar cosas irrazonables en el pasado por el bien de su sustento, Michael no podía tolerar la mala conducta del contratista principal. Rápidamente decidió, junto con algunos colegas, denunciar la situación. A partir de ahí, fue fácil. El fraude se expuso rápidamente, e Industrias Johnson entró en crisis en poco tiempo. Después de ver la televisión por un rato, recibí otra llamada de Emily. ¿Qué se supone que hagamos? Mi padre fue a la policía y los medios de comunicación están pululando alrededor de nuestra casa. Mi madre y yo ni siquiera podemos salir. Todo esto es tu culpa. La mala conducta de Robert no tiene nada que ver conmigo. Es obra suya. Si hubieras firmado ese contrato de $10 millones, nada de esto habría pasado. ¿Cuál es tu objetivo al arruinar nuestras vidas? Al final, Emily estaba casi llorando. Esta vez no parecía una actuación. Lamento mucho todo. Por favor, haz algo para ayudarnos. Te lo ruego. A pesar de su tono desesperado, no sentí ninguna inclinación a perdonar. Como dije, el arrepentimiento siempre llega demasiado tarde. Emily finalmente pareció captar el significado de mis palabras.
Terminé la llamada y bloqueé su número. No había necesidad de seguir involucrado. Sentí una sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima, sabiendo que finalmente había logrado mi venganza después de 30 años. Después de eso, Robert, el presidente de Industrias Johnson, fue arrestado por fraude. Se descubrió que habían cometido fraude contable para asegurar préstamos sustanciales de instituciones financieras. La madre de Emily, que era ejecutiva, junto con otros miembros de la junta, también fue arrestada como cómplice, lo que llevó a la bancarrota de Industrias Johnson. El colapso de la empresa más grande de la zona causó conmoción en la comunidad. Emily, que siempre había usado el poder de su padre para actuar con arrogancia, no recibió ninguna simpatía y se convirtió en objeto de desprecio. Sin nadie que la protegiera, se quedó con enormes deudas y grandes compensaciones que pagar a los socios comerciales. Incluso después de vender su casa y los activos de la empresa. ¿Cómo pagaría una mujer de 45 años sin habilidades ni experiencia tales deudas? Nadie la ayudaría, y solo se encontraba con miradas de desdén. Para alguien que una vez reinó supremamente, los días venideros serían insoportablemente difíciles. Después de eso, se mudó de su mansión a un apartamento barato con un alquiler de $350. Para llegar a fin de mes, tomó un trabajo a tiempo parcial en un supermercado a 5 estaciones de distancia, preparando comidas preparadas. Trabajaba en la trastienda para evitar ser reconocida como la hija de Industrias Johnson. Sin embargo, como nunca había trabajado adecuadamente antes, rápidamente tuvo problemas en las relaciones laborales y renunció al trabajo a tiempo parcial en un mes. Ahora, apenas se gana la vida haciendo trabajos de jornalera por la noche. Si su disculpa en la cafetería hubiera sido genuina, ¿habría llegado tan lejos? Después de pensar por un momento, de repente me di cuenta de algo. Todo se derivaba de sus propias acciones. Cancelar el contrato fue una decisión comercial y no tenía nada que ver con ella personalmente. El fraude de la empresa fue solo un caso de autodestrucción. Sin embargo, el karma tiene una forma de volver a ti. Este incidente reforzó profundamente esa creencia en mí. Espero que ahora esté reflexionando e intentando vivir una vida mejor. En cuanto a mí, decidí aprovechar el colapso de Industrias Johnson. Compré el terreno donde solía estar Industrias Johnson y establecí una sucursal de mi empresa, empleando a antiguos empleados de Industrias Johnson. Actualmente estoy ocupado con la construcción de la nueva oficina y la creación de nuevos departamentos. Aproximadamente un mes después, recibí otra llamada de Ryan. Estoy pensando en rehacer la reunión, Ion. Esta vez tienes que venir. Déjame cubrir el costo esta vez. Estaba pensando en pedirle a Michael que fuera el organizador. ¿Está bien? Claro, pero tú y Michael eran cercanos. En realidad, después de eso, Michael empezó a trabajar para mí como gerente financiero. Admiré su valentía por denunciar a su propia empresa y quería que trabajara conmigo. Ion, muchas gracias por darle una oportunidad a alguien como yo. Dejemos las formalidades. Eres el organizador. Hagamos de esta la mejor reunión de todas. Michael y yo nos dimos un firme apretón de manos, y volví al trabajo con la anticipación de la próxima reunión. Me sentí aún más motivado en mi trabajo.